Fíjate que hace unos meses yo cumplí años el 27 de julio y estaba pasando por una temporada muy difícil un mes antes, donde sirvo a Dios desde la edad de Maura. Por eso siempre me reflejo mucho en Maura, porque así como es ella, era yo. Y ministraba en la iglesia y yo recuerdo que traía mi piano y lo cargaba para todos lados y salía. Yo crecí en una iglesia tradicional, entonces me vestía de largo y me ponía guarachitos y luego morenita y con el cabello largo, pues sí, estaba rara, ¿no? Y llevaba mi piano colgado para todos lados, para la iglesia, y tocaba martes, tocaba jueves, tocaba domingo. Y toda mi vida he vivido al lado de Dios. Yo no conozco otra, si tú le quieres llamar otro Dios, yo no conozco otra religión, yo no conozco otra palabra, yo solo conozco a Dios, porque desde niña Dios se me reveló. Y he estado muy acostumbrada a su presencia. Su presencia es algo que ha vivido conmigo desde niña, y no solo conmigo, sino contigo desde niña o desde que creciste. Pero fíjate que hace un mes, empecé a notar como si Dios ya no estuviera, como si el Espíritu Santo se hubiera ido o se hubiera retirado de mí. Yo estoy acostumbrada, en la mañana te he dicho, me paro y lo primero que hago es orar, y yo siento la presencia del Espíritu Santo, como Él está ahí, como Él llega. Incluso en las noches, a veces dormida, yo tengo oraciones con Él, y a veces estoy con Él dormida, y es lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que yo hago, la presencia en la cual yo he vivido. Pero hace un mes, te cuento, yo sentí como que Dios desapareció. Yo sentí como que yo no encontraba a Dios en ningún lugar, como que yo me levantaba, oraba y no sentía la presencia de Dios. Y caminaba y oraba y leía la Biblia y ayunaba y buscaba, y yo sentía como si Dios se había escondido de mí. Y el día de mi cumpleaños, yo venía muy adolorida en el corazón, porque yo sentía que Dios no estaba conmigo, como si Él se hubiera ido y no hubiera yo hecho nada, solamente como si Él se hubiera escondido de mí, como cuando un padre lo tienes un día y luego se va. Y el día que Neri ministró mi vida, yo volví a sentir a Dios de esa manera, donde su presencia era envolvente. Y sabes, este tiempo yo le preguntaba a Dios, después de que tuve ese tiempo de ministración, mi única oración era, le decía a Dios, Dios, no te vuelvas a ir, no me vuelvas a dejar, porque yo no sé qué hacer sin ti. Yo no sé qué hacer sin ti. Mira, se puede ir cualquier persona, puedo dejar de hacer cualquier cosa, pero si tú te vas, mi vida pierde sentido y pierde rumbo. ¿Sabes? Y comprendí este tiempo de dolor en mi vida a causa de que yo no sentía a Dios. Ahora quiero decir, no es que se haya ido, creo que Él me dio una lección de amor. A veces, cuando estamos acostumbrados a una persona y sabemos que esa persona siempre va a estar ahí, hagamos lo que hagamos, nos acostumbramos. ¿Me explico? Que solamente cuando esa persona se retira, nos hace entender cuánto le necesitamos, cuánto le amamos y cuánto le extrañamos si se fuera. ¿Me estoy explicando? Para mí ese momento fue una sacudida total, porque Él se había ido, el amor de mi vida se había ido. Y que Él volviera a regresar me hizo valorar su presencia en mí. Y de eso se trata mi predicación. Valora la presencia de Dios en tu vida. Si no la valoras, un día el Señor, lo dice su palabra, que Él se va a ir y va a retirar su precioso Espíritu Santo de esta tierra, y entonces
empezará el mundo a valorar la presencia del Espíritu Santo, aquella presencia que todo el tiempo ignoraron. ¿Me dices amén? Quiero leer contigo Génesis 6, 5 al 6. Fíjate bien, este es un hombre, fíjate bien lo que este hombre dice. Enoc tenía 75 años cuando tuvo a su hijo Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 375 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Sabes? Enoc es uno de los personajes de la Biblia que más causa intriga, porque Enoc estaba en medio de un mundo torcido. Pero lo que le pasa a Enoc es que Enoc, en medio de ese mundo torcido, después de ese mundo torcido, Enoc lo que hizo fue servir y seguir fielmente al Señor, de manera que el Señor lo tomó y se lo llevó. Eso es todo lo que pasó con Enoc. Y es todo lo que sabemos con Enoc. Sabemos que va a regresar, pero ya eso es otro. Pero ahorita Enoc no murió ni experimentó la muerte, sino que Dios se lo llevó. Y me encanta cómo dice la palabra. Dice, anduvo fielmente con Dios. Un día desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, para llegar a este punto, quiero explicarte algunas cosas. Estamos en el libro de Génesis. Génesis 1 lo que dice es que Dios, entusiasmado, creativo, todo lo que es Dios, empieza a crear la tierra y empieza a hacer todo el mundo y todo lo que se ve y lo que no se ve. Capítulo 2, el hombre y la mujer en el Edén. Dios termina la creación y entonces la creación de los animales y de la tierra, y entonces empieza con la creación del ser humano. Ahí es donde crea a Adán y a Eva. Después, capítulo 3 de Génesis, el hombre peca. Recuerda que Adán y Eva, ¿dónde había sido puesto? En el Edén. Una vez que estaban en el Edén, el Señor habitaba dentro del Edén con ellos, y ellos tenían esta parte de... Ellos tenían esto de tener comunión con Dios constantemente, porque vivían ¿dónde? Quiero que te quedes muy claro, ¿dónde vivían? En el Edén. Y luego, en el capítulo 4, en el capítulo 3, vamos a Génesis 3:23, por favor, dice, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Quiero que te quedes con esta palabra. Dios expulsó a Adán y a Eva a causa de la desobediencia, los saca del Edén. Estamos viendo dos personas que vivían junto a Dios, que estaban experimentando la presencia de Dios, que estaban experimentando incluso las bendiciones de Dios, pero al pecar, al desobedecer, ellos son desarraigados del Edén y son llevados, expulsados afuera del Edén. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Hasta ahí vas bien conmigo? Ok, vamos por favor, y me voy a ir un poquito rápido. Dice capítulo 4 y 8. Recuerda que ya vimos Génesis 1, 2, 3 de manera rápida, y el 4 dice, capítulo 4 al 8 dice, Caín habló con su hermano Abel y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Ok, ahí va de nuez. Fíjate bien, Adán y Eva en el Edén pecan y desobedecen, son expulsados y ahora están fuera de la presencia de Dios, donde Caín y Abel ya no están ni experimentaron el Edén. ¿Te das cuenta? Solo dos personas experimentaron el Edén y a causa de la desobediencia de ese matrimonio, lo que pasó fue que los hijos ya no vivían dentro del Edén, sino vivían afuera. ¿Me estoy explicando? Entonces no solamente traían la carga del pecado de la desobediencia que se vivió dentro del Edén, sino ahora también traían toda esta separación de Dios, lo que hacía que el hombre fuera aún más malo,
o sea, de mayor maldad. ¿Sí me estoy comunicando lo que te quiero expresar? Que el pecado sí es que se pasó en el Edén, el pecado sí pasó en el Edén, pero después el pecado mutó. Porque este pecado fue de desobediencia contra Dios, pero el pecado de los hijos de Adán y Eva fue un asesinato contra su propia familia. ¿Qué es? Creo que es parricidio, no, es cuando matan al padre. Bueno, mata a su propio hermano, ¿sale? Y ahora el pecado crece más. ¿Me estoy explicando? Quiero que tomes mucha atención porque quiero explicarte cómo es que se mueve el enemigo, cómo es que se mueven estas maldiciones generacionales y cómo si es que hay una carga espiritual en cuanto yo me alejo de Dios y fallo. Ahora tenemos un problema mayor, ya no tenemos dos padres que habían desobedecido, sino tenemos los hijos de este matrimonio que uno había matado al otro. Un pecado mucho mayor, una lejanía mucho mayor de Dios. ¿Sí? Vamos a Génesis, por favor. 4:23. Fíjate bien lo que dice. Lamec dijo a sus mujeres, Adán y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme agredido y a un muchacho por golpearme. ¿Quién es Lamec? Bueno, quiero decirte que Caín, una vez que fue expulsado, él se casa y Dios le pone la marca y es expulsado aún todavía más lejos. Fíjate bien cómo va el asunto. Padres pecan, ¿sale? Desobedecen. Hijos, uno mata al otro. Entonces ahí se separa la familia. No solo Adán y Eva se queda sin Abel, que ya había muerto, sino aparte se queda sin Caín. Caín es expulsado aún mucho más lejos, por eso Dios le pone una marca y le dice, vete. ¿Sí me estoy comunicando? Si han leído Génesis 4, Génesis 5, todavía Caín aún termina más lejos de Dios. Quiero expresarte esto. Iniciamos en el Edén, terminamos expulsados del Edén, pero aún todavía a causa de nuestro pecado, terminamos aún más lejos de Dios. Entonces Caín se va lejos con la marca y ahí se casa y por allá se casa y tiene hijos. Quiero decirte que una de las descendencias de Caín que me ha impresionado, la descendencia de Caín es la tierra de Babilonia, los que son de Babilonia y los que son, de la torre de Babel y los que son de Sodoma y Gomorra. ¿Sí me explico? La genealogía que viene de los que construyeron la torre de Babel, que querían ser mayor a Dios y que construyeron la torre, esos vienen de la descendencia de Caín. Los que son de Sodoma y Gomorra, donde Dios mandó fuego del cielo para destruirlos porque eran unos pecadores y unos perversos, viene de la genealogía de Caín. ¿Me estoy explicando? Fíjate bien cómo va esta historia familiar. ¿Ya te das cuenta cómo está cayendo? Dice la palabra de Dios que Él bendice hasta 1000 generaciones, pero a causa de la desobediencia, dice, maldice hasta 1000 generaciones. Y aquí estamos viendo un matrimonio que inició en el Edén, un matrimonio que se alejó del Edén, que terminó expulsado, unos hijos que terminaron no conociendo el Edén, pero aparte, unos hijos que se matan, un hijo que termina mucho más lejos y aparte de ahí, la Biblia nos cuenta su genealogía y dice, de ahí salió los de la torre de Babel y salieron lo de Sodoma y Gomorra. Estúdialo y ahí vas a encontrar la genealogía. ¿Sale? ¿Vamos bien? Dice la palabra de Dios que Adán, mientras Caín estaba por allá, el capítulo 5, si no me equivoco, el capítulo 5, habla acerca de la genealogía de Adán. Después de que Adán sufre esta fractura y pierde a sus dos hijos, a sus dos primogénitos, Adán, Caín y Abel, dice la palabra de Dios que sigue teniendo hijos. Y de esa nueva generación que sale un hombre que se llamaba Enoc. Ahora quiero decirte que para que Enoc nazca, ya estamos en un mundo
torcido. Ya estamos en un ambiente torcido. Enoc nace fuera del Edén, como todos los hijos de Adán que siguió teniendo y todas las generaciones de Adán que se siguieron dando, todos estaban fuera del Edén y ya había corrupción de pecado. Y entre toda esa gente nació Enoc. Y Enoc hace la diferencia entre todos. Porque, dime. Entonces Dios sacó a Eva y a Adán ya del paraíso, lo sacó al mundo. Lo sacó de la tierra. Se empezó a corromper el mundo y volvió a tener hijos Eva y Adán y salió Enoc. ¿Sale? Entonces, Enoc hace la diferencia, porque acuérdate que ya estábamos en un mundo totalmente, en un ambiente totalmente torcido. Y Enoc hace la diferencia y dice la palabra de Dios que Enoc vivió 375 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Me encanta cómo dice, anduvo fielmente con Dios. Y aquí es donde me quiero quedar un poco. Andar fielmente con Dios cuesta trabajo en medio de un mundo torcido. Andar fielmente con Dios cuesta trabajo en un mundo donde te dicen todo lo contrario a lo que la Biblia te dice. Andar fielmente con Dios conlleva sacrificio. La palabra de Dios dice que todo aquel que quiera seguir a Jesús tome su cruz y le siga. Es decir, que muera a sí mismo, que muera a su propio yo para abrazar la palabra de Dios y seguir los estatutos de Dios. Eso es seguir fielmente a Dios. Ahora quiero decirte, nadie tiene fidelidad a alguien que no ama. ¿Me estoy explicando? Nadie tiene fidelidad a alguien que no ama. Te voy a explicar. Primero es el amor, luego la fidelidad y luego la adoración. Amor, fidelidad y adoración. Cuando te casaste, Rubén, cuando te conociste a Silvia, cuando tuviste a tu hija, ¿qué es lo que te motivó? El amor. ¿Qué te motiva a ser fiel día tras día? El amor. ¿Qué te motiva a mantenerte incondicional a tus hijos? El amor. Solamente es el amor. En medio del entorno difícil que puedas vivir, lo que te salva siempre será el amor. Y lo que te mantendrá fiel es el amor. Hoy la iglesia está vacía. Y muchos pidieron permiso, pero hay gente aquí que ha obtenido milagros y se han ido. Hay gente aquí que ha venido a pedir ayuda y se le ha dado y no se ha vuelto a parar en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el amor no los motiva. ¿Me estoy explicando? ¿Qué los motiva? El deseo. Y es diferente. El deseo que Dios haga algo por mí. Y como me motivó el deseo a venir, como me motivó el deseo a estar, como me motivó el deseo a servir, como me motivó el deseo, y no pasé del deseo al amor, entonces lo suelto rápido y me voy. Solamente el que ama permanece. Y solamente el que ama es capaz de permanecer fiel. Enoc, en medio de toda esa mundo pecaminoso, él decidió permanecer fiel al Señor. ¿Me dices amén? Quiero decirte algo. El Señor es hecho, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos emociones y sentimientos y Dios también los tiene. Uno de los sentimientos más dolorosos que está comprobado que se siente dolor en el cuerpo físico es cuando tú eres rechazado. ¿Recuerda un momento donde alguien te rechazó? Y cómo el cuerpo como que siente como que si se desvaneciera, como un vacío, no sé cómo explicarlo, cuando recibes el rechazo de alguien y sientes adentro, o sea, no emoción, tu cuerpo es como si desfalleciera.
Y lo mismo sintió Dios al ver que el mundo que había creado lo había rechazado. Porque después de que pasa esto de Enoc, lo siguiente en el Génesis 6 es que pasa que vamos a leerlo para que me entiendas de lo que estoy hablando. Génesis 5, voy. Capítulo Génesis 6 me parece, déjame ver porque no lo tengo aquí. Hola, esposo. Génesis 6, vamos a leer el versículo 1 y el 2. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, o sea, ya aquí Enoc había nacido, ¿sale? Enoc ya había nacido, ya había sido fiel al Señor y Dios ya se lo había llevado. Pero en el capítulo 6 nos habla la Biblia de que siguió el mundo, siguieron las generaciones y siguió creciendo el pecado. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Quiero hacer un paréntesis aquí. Hay varias posturas acerca de este versículo. Unos dicen que los ángeles los ángeles que se convirtieron después en demonio, que cayeron del cielo, que fueron expulsados tras desobedecer a Satanás, a Dios, se vino con los ángeles, y estos son los demonios. Entonces, al caer los demonios, estos tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, y las mujeres concibieron. Esa es una postura en la que yo personalmente no creo, porque la palabra de Dios dice que los ángeles son asexuales, es decir, no tienen sexo y tampoco se pueden reproducir. Por lo tanto, esa postura yo no la creo más esta postura. Acuérdense que esta postura está hecha en disciplinas, en doctrinas no fundamentales, ¿sale? Que es que podemos debatirlo, pero no va a afectar nuestra doctrina, ¿sale? Yo creo esto. Hay una postura que dice que los hombres fueron poseídos por demonios. Entonces, al ser poseídos por demonios, estos hombres tuvieron sexo con las mujeres, con las hijas de Dios, con las mujeres, y con mujeres normales, perdona, y entonces estos hombres sí podían, tenían semen, y por lo tanto sí se podían reproducir. Entonces, por eso salieron los gigantes. Eso es lo que dice un autor. Para pronto, Miguel Núñez. No, sí, el pastor, ¿sí es Miguel Núñez? Él tiene un libro que se llama Hasta que el león ruja, y pone esa postura en el capítulo 1, ¿sale? Y yo creo eso. El punto es que salieron gigantes a causa de la desobediencia de los hijos de Dios. Y entonces viene algo bien interesante, porque dice el Padre, dice: mi espíritu no contenderá para siempre con ellos. ¿Sabes? Hoy el Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos da convicción de pecado, pero no es para siempre. El Espíritu Santo será retirado de nosotros y la tierra se convertirá en un caos. Porque hoy creo fielmente que el Espíritu Santo es nuestra barrera de contención para que todo lo que estamos viviendo hoy de maldad no se desborde aún más. Porque hay gente que tiene todavía convicción de pecado y aún el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y en ellos. La palabra de Dios dice que el sol se renueva, que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y dice que el sol sale sobre buenos y sobre malos.
¿Me estoy explicando? Aún hay gracia, aún hay misericordia. Incluso cuando Dios hizo caer el diluvio con Noé, Él dijo, nunca más destruiré al ser humano con agua, con otra inundación. ¿Sabes? Aún hay gracia. Y dijo, de aquí voy a sacar mi pacto, y entonces saca el arco iris. Y dice, cada vez que yo vea el arco iris, no voy a destruir. Me acordaré del pacto que tengo con el hombre. Aún Dios tiene pactos con nosotros que se están cumpliendo día a día. Y el Espíritu Santo está contendiendo con nosotros diariamente. Está hablándonos con nosotros. Está diciendo por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y tenemos el regalo del Espíritu Santo. Pero esto que el Padre dice hoy es profético para el día de mañana. El Espíritu de Dios no va a contender con nosotros por siempre. ¿Me dices amén? Ahora vamos a lo que pasó después de esto. Génesis 6, 5 al 6. Quiero que lo leas conmigo. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra. ¿Y qué dice? Y le dolió en el corazón. La NTV dice, y se le partió el corazón. Un Dios que creó al ser humano para tener relación con él. Un Dios que se tomó el tiempo de hacer la creación para el ser humano. Un Dios que se tomó la atribución, el regalo le dio a Adán y a Eva para que vivieran dentro del Edén. Le dolió el corazón de haber hecho al hombre. Se le partió el corazón de haberse sentido rechazado por una humanidad que estaba hecha para él, pero que la humanidad no le reconoció. ¿Me estoy explicando? Y lo que te quiero decir hoy es, ama al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Qué texto acabo de recitar? El primer mandamiento. Ama al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento no es para Dios, es para ti. No es para que Dios se sienta bien, es para nosotros. Porque inicié esta predicación diciéndote lo que sentí cuando Dios se escondió de mí. Solamente hasta que una persona se va, comienzas a valorar lo que esa persona hacía en tu vida. Hubo una mañana que mi esposo se fue a trabajar y solamente lloré en el sillón. Y lloré y le decía a Dios, no te veo. No sé dónde te has ido, no sé dónde te has apartado, ya no te siento, no te veo. Solamente veía como una neblina y no veía a Dios, como yo estoy acostumbrada a verlo. Y a veces necesitamos ser sacudidos para valorar lo que Dios hace en nosotros. No importa si la iglesia está vacía, no importa si la gente no quiere seguirlo. Valora la presencia de Dios, porque un día el Espíritu de Dios será retirado de nosotros. La iglesia será retirada de este mundo y entonces quedará una humanidad que quién sabe, que no sabemos el grado de maldad que tengan. ¿Me estoy explicando? Ahora quiero terminar con esto. Tu familia es importante. Tu familia es importante. Hoy tú y yo estamos en el Edén espiritual. Fíjate bien, ya te expliqué toda la palabra. Ahora vamos a llevarlo a otro nivel, al nivel espiritual. Tú y yo estamos en el Edén espiritual. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por nosotros. Nosotros le aceptamos como nuestro Salvador y ahora el velo del templo se rompe y nosotros podemos tener acceso completo al Padre como Adán y Eva lo tenían.
¿Me estoy explicando? Por eso es que nosotros vivimos en el Edén espiritual. Ahora nosotros estamos cerca de Jesús, cerca del Espíritu Santo, cerca del Padre, y no hay nadie que nos separe. Solamente una cosa: la desobediencia, el pecado, la rebeldía. ¿Me estoy explicando? Solamente eso te puede expulsar del Edén que hoy estamos experimentando en el mundo espiritual. No seamos rebeldes como familia, como matrimonio, como amigos. Sigámonos alentando para estar siempre dentro del Edén. Porque cuando una familia, un matrimonio, un hijo, una persona se sale del Edén que Dios le proporcionó en este tiempo, entonces viene la corrupción del pecado, porque la palabra de Dios dice: la paga del pecado es muerte. Y Caín y Abel lo experimentan. Caín experimenta la paga de su pecado. No se domina dentro de sí. Hay un versículo que está en la Biblia, que Dios, antes de que Caín mate a Abel, él tiene una conversación con Dios. Y Dios le dice: no te dejes dominar por el pecado. ¿Sí te acuerdas de ese texto? Vamos a verlo, por favor. Génesis, por favor. Génesis 6. Perdóname, Silvia. Génesis 4, 6. Dice: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esa conversación la tiene Caín con el Señor, y después ¿qué hace? Ignora completamente. Ignora. Una de las cosas, acciones más delicadas que podemos tener es venir a la iglesia e ignorar lo que se nos está diciendo. ¿Me estoy explicando? Porque en la iglesia encuentras, en la palabra de Dios encuentras corrección para tu vida. Por eso la palabra de Dios dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la palabra nos alumbra y nos alumbra. Cuando nos congregamos venimos a dar adoración al Señor, pero también venimos a experimentar y a conocer la palabra para después practicarla. Porque cuando yo estoy en una situación o en un tema X, ¿qué es lo que me va a sacar de mi hoyo? La palabra, el consejo de la palabra. ¿Por qué muchas familias que vienen a la iglesia o muchas familias que han estado aquí no han recibido el cambio de sus vidas? ¿Sabes por qué? Porque ignoran. ¿Me estoy explicando? Ignorar te puede llevar a la muerte. Caín lo que hizo fue ignorar el consejo de Dios y dijo: ajá, sí. Y 3 horitas después se lleva a Abel y lo mata. Entonces, no dejes como padre de familia, como niña, como madre de familia, como esposo, no dejes que el pecado tome a tu familia. No los desarraigues del Edén espiritual, no te los lleves, no permitas que el diablo te engañe de manera que te diga: no vale la pena estar aquí, no vale la pena seguir a Jesús. Todos en la iglesia son iguales. Nos tenemos que ir de este lugar. ¿Sabes por qué? Porque entonces estarás exponiendo a tu familia a vivir fuera del Edén. Y lo que hizo Adán al exponer a su familia al estar fuera del Edén es que provocó que entre hermanos se mataran. Y luego ya te expliqué las genealogías. Tus genealogías son importantes. Tu descendencia es importante. Y si tú estás aquí en la iglesia, deberías de estar orando por la descendencia.
porque el diablo no se va a quedar quieto. El diablo va a querer repetir la historia que viviste tú con tus hijos. Y el diablo va a querer repetir que la historia que vivieron tus hijos la vivan tus nietos. Y así el diablo quiere destruirte. Y todo empieza por una cosa: salirte del Edén espiritual. Y Caín, todavía cuando mata, termina aún más lejos. Expulsado totalmente. Y entonces de ahí salen 2 ciudades, 2 momentos pervertidos: la Torre de Babel y Sodoma y Gomorra. Son genealogía de Caín. Iglesia, toma en cuenta la palabra del Señor. No te alejes. Y valoremos la presencia de hoy. Porque así como Enoc fue fiel, así como Enoc se mantuvo fiel en medio del entorno, ¿qué dice la palabra? Se lo llevó. Dios se lo llevó. Y sabes, yo cuando lo leía decía, esto es profético, porque tú y yo seremos como Enoc. La fidelidad que tengamos hacia Dios nos mantendrá en una relación constante con Dios. Y sea que muéramos o experimentemos el arrebatamiento, tú y yo iremos, volaremos, nos iremos como se fue Enoc y viviremos por siempre con Dios, siempre y cuando permanezcamos en el Edén espiritual. Enoc vivió en un mundo torcido, vivió ya con el pecado de su pueblo, pero dice la palabra, se mantuvo fiel. Y entonces Dios lo tomó y se lo llevó. Y eso nos sucederá a nosotros. Mientras tanto, mantengamos nuestra vida en el Edén espiritual, apegados a Jesús, llenos del Espíritu Santo, amando al Padre. Sea que muramos o que veamos el arrebatamiento y escuchemos la trompeta, como dice la palabra, seremos arrebatados. Como fue llevado Enoc, como fue llevado, siempre los confundo, Elías. Sí, tú y yo seremos arrebatados y llevados con Dios a causa de nuestra permanencia, de nuestra fidelidad, de nuestro amor a Dios, de nuestra búsqueda constante. No seamos como las vírgenes que se hicieron pato todo el tiempo y cuando llegó su amado, las mujeres no tenían aceite. Yo te invito a tener conciencia de que valores el Edén espiritual donde estamos y no dejarte llevar por nada. Mantente firme en tu iglesia local, en tu relación con Dios. Si algún día te quieres ir de esta iglesia por N razón, que sea madura, ¿me explico? Que te vayas a cambiar de lugar, que te vayas a, no sé, o cosas maduras, estoy hablando, ¿sí? ¿Me explico? Que tengas un motivo para irte de aquí maduramente, nunca te salgas del Edén espiritual que Dios nos proporciona, donde hay gracia, donde hay misericordia, donde hay perdón, donde hay todo en abundancia. ¿Me dices amén? Vamos a orar.